Vemos que tanto la Biblia como el Corán son una guía para llenar nuestras vidas de paz y espiritualidad, buscando la cercanía de Dios. Y por lo tanto sus similitudes son muchas. No solo esto, sino que además ambos libros expresan la necesidad de que, aunque pertenezcamos a diferentes religiones, nos unamos y colaboremos en base a ello. En cuanto al alcance de la Biblia, es decir, para quién va dirigido, vemos que a lo largo del Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde cuando la Biblia se refiere a Dios, habla del Dios de Israel. Además, Jesús mismo, cuando le preguntaban cuál era su misión, él siempre hablaba de que su misión era predicar a las tribus perdidas de Israel, lo cual parece ser que nos da a entender que la Biblia estaba dirigida a esa nación. Sin embargo, también es importante mencionar que a Jesús parece ser que le dice a sus discípulos en su último mensaje de despedida que predicaran el cristianismo por todas las naciones de la tierra. Sin embargo, vemos que esto no se ajusta con los hechos históricos. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos fijamos también en la misma Biblia y también en la historia, vemos que los discípulos de Jesús, aquellos que le conocieron personalmente, no predicaron el mensaje del cristianismo a los gentiles, sino que solamente lo predicaban a los judíos. Fue el apóstol Pablo, que ni siquiera conoció a Jesús, quien les convenció y quien empezó la predicación del mensaje del cristianismo a los gentiles. Sin embargo, en el caso del Corán, sí que se contienen versículos en el cual claramente se dirige a toda la humanidad. De hecho, el Corán reconoce no solo los profetas del Antiguo Testamento, sino que también te habla de que hay profetas que han habido para todas las naciones del mundo a lo largo de diferentes épocas históricas. No solo eso, sino que además el último mensaje de despedida del profeta del Islam, también en ese mensaje dijo explícitamente a todos sus compañeros que predicaran el mensaje de Dios por toda la tierra. En cuanto al objetivo de estos libros, podemos ver algunas variaciones. En el caso de la Biblia, lo que se dice es que todos traemos el pecado original transmitido desde la época de Adán y Eva, y por lo tanto la única manera de salvarnos de ese pecado es aceptando a Jesús como Dios o como Hijo de Dios y siguiendo sus enseñanzas poder así liberarnos de este pecado y salvarnos del fuego del infierno. El caso del Corán es diferente. En el Corán no se acepta ningún pecado original, sino que se dice que todos nacen puros y por lo tanto no existe el concepto de la salvación como tal. El Corán lo que dice es que cada individuo debe ser responsable de sus propias faltas y sus propios pecados. Y la única manera de poder elevarnos como personas y de poder superar nuestras propias deficiencias y nuestras propias faltas es emulando precisamente los atributos de Dios. Así que, según el Corán, el infierno es para aquellas personas que a lo largo de su vida cometen acciones que les lleven a llevar una vida pecaminosa. Y sin embargo, según el Corán, el infierno no es para todos los no musulmanes. Es decir, una persona no musulmana que realice buenas obras también puede merecer el paraíso. En cuanto a la metodología, es decir, cómo estos libros nos enseñan a cumplir con el objetivo del que hemos hablado antes, voy a hablar separadamente de dos temas. Uno es nuestra relación con Dios y cómo conseguirla, y el otro es nuestra relación con la creación de Dios, es decir, con las demás personas y seres vivos. Bien, en relación a la adoración o nuestra relación con Dios, en la Biblia podemos ver que a lo largo del Antiguo Testamento se habla siempre de un Dios único, que es el creador de todo el universo. Y el concepto de la Trinidad no se menciona en ningún lado hasta el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús mismo no enseñaba que se le adorara a Él, sino Él siempre hablaba de que se debía adorar al Dios Padre. Y es más adelante cuando empieza a entrar el concepto de la Trinidad. Por lo tanto, siguiendo el concepto de la Trinidad, se dice en la Biblia que hay tres personas diferentes, que son Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, pero que los tres conforman un único espíritu. Y es en base a eso que se establecen las normas de la adoración. En el caso del Corán se habla de que hay un único Dios y además se enfatiza mucho este punto, dejando muy claro que Dios como creador es el único merecedor de adoración y todo lo demás que hay en el universo es creación suya. En cuanto a cómo tratar al prójimo, el Corán y la Biblia tienen muchas similitudes. De hecho, las enseñanzas son muy parecidas,
pero varían en un tema de grado. Es decir, podemos resumir realmente las enseñanzas de la Biblia en un pasaje que dice que debes tratar al prójimo como esperas que te traten a ti mismo. El Corán, sin embargo, contiene 3 fases en cuanto al tema de la bondad. La primera fase es igual a la de la Biblia, es decir, trata al prójimo como esperas que te traten a ti mismo. Pero después de haber alcanzado esta fase, el Corán contiene una serie de enseñanzas para llevarte a la siguiente fase. Y la siguiente fase consiste en hacer el bien a los demás sin esperar absolutamente nada a cambio. Por ejemplo, si alguien te hace algo mal, tú tienes que ser capaz de perdonarle. Pero, además, sin conocer a alguien de absolutamente nada, tienes que ser también capaz de intentar hacer algo por él. Y la tercera fase consiste en actuar de forma bondadosa como un instinto natural. Es decir, que no tengas ni siquiera que pensarlo. Al igual que una madre es capaz de cuidar de su hijo sin ni siquiera pensárselo 2 veces, de la misma manera el Corán contiene una serie de enseñanzas que nos ayudan a poder actuar de esa manera con toda la humanidad.